Banda, ganó el Verdolaga 2-1 de local. ¿Cómo le va la banda del Círculo Futbolero? La rebuena, 2-1 ganamos hoy al Deportivo Cali, mejoramos un poquito. Vamos a analizar este partido. Cali que llegaba con la necesidad de sumar puntos. Cali está más complicado en la tabla, en este momento creo que se encuentra noveno en la tabla, tiene 20 puntos, Nacional llega ahora a 27 unidades, las mismas que nuestros vecinos de la vereda del frente, pero ellos tienen un partido menos. Nacional recibiendo al Cali, que tenía la capitanía de Avilés Hurtado, un viejo conocido de estos lados, que cuando tuvo su paso por Atlético Nacional, lo hizo de buena manera Avilés, y precisamente ese tridente del Deportivo Cali, liderado por Avilés, esos 4 jugadores del frente de ataque del Cali, liderados por Avilés, Aponzá por la derecha, Martínez por la izquierda y Estupiñán como centro delantero, empezaban complicando a Nacional. Este fue un partido de ida y vuelta, un partido de golpe por golpe, donde un equipo llegaba al área y rápidamente el otro le contestaba, rápidamente el otro estaba invadiendo también campo contrario. Minuto 3, primeras aproximaciones fueron para Nacional. Una fue un centro bien puesto de Edwin Cardona, que tuvo muy poca participación, encontrando a Mateus Uribe, que constantemente pisaba el área rival, constantemente en todas las transiciones, en todos los ataques que tenía Nacional, iba hasta zona de remate o iba hasta el fondo y pisaba el área del contrario. Fue una preocupación constante para el rival Mateus Uribe, aunque en defensa sigue pendiente por mejorar. Sigue muy solo Jorman, y por eso a Nacional le llegan tantas veces, por eso a Nacional le llegan constantemente, por eso estos partidos de Nacional son de golpe por golpe, porque Nacional siempre sale a atacar, y un rival que también salga a atacar va a encontrar espacios. Aquí hay muchos rivales que se le encierran a Nacional y otros que sí salen a atacar y encuentran espacios, precisamente porque Nacional defiende casi que en todas las jugadas con un solo volante, que es Jorman Campuzano, que en este partido le dio una mano Mateus Uribe, pero falta más colaboración en la fase defensiva. En la fase ofensiva lo hizo muy bien Mateus Uribe. La otra aproximación de Nacional fue con Sarmiento, que estaba de frente al arco en diagonal. Él estaba perfilado, un poco tirado hacia la izquierda, que es por donde él juega, y infortunadamente se va abierto el remate, se va al primer palo. Si lo hubiera logrado cruzar, hubiese sido una llegada con más peligro. Al minuto 6, increíble el blooper, increíble la pifia de Tecillo, un jugador con esas condiciones, con esas características y con ese bagaje, cometiendo ese error. Balón que no tenía por qué significar ningún peligro en el área nacional, intentó hacer un taco, incluso un caño de taco, hacer un lujo de esos, allá muy cerca de la esquina, muy cerca del banderín, se la dejó servida a Aponzá. Aponzá centra, recibe el regalo y la cede para Estupiñán. Remate cruzado, se va cerca del vertical de Marquínez y sería la más clara del partido. Apenas iban 6 minutos, pero ya advertía el Cali y la tuvo clara. La más clara hasta ese momento fue la del Deportivo Cali, que ya había avisado, ya se veía que Nacional había entrado dormido, había entrado lento. Muchas veces nos suele suceder, entramos desconcentrados, dormidos, seguíamos roncando en el fondo. Cambio de frente que recibe Aponzá, creo que el cambio de frente fue precisamente de Avilés, recibe a Aponzá, Cándido lo deja centrar, y Arias no tenía bien referenciado a Estupiñán. Estaban los dos muy cerca del otro jugador que entraba. Cuando hablo de los dos, hablo de Tecillo y de Arias, muy cerca del otro que entraba atacando también en el área. Estupiñán recibe muy solo, muy cómodo, y la manda al fondo. Nada que hacer para Marquínez, no tuvo absolutamente nada que ver el arquero. El error fue más de Cándido, que no cerró a tiempo el centro, y de Arias, que no referenció bien su marca, no lo tenía bien agarrado de cerca, y por eso le permite que entre cómodamente al área, defina. Apenas 9 minutos y ya el Cali se ponía arriba, evidenciando los benditos problemas de siempre de Nacional, las bandas, esta vez Cándido dejándose entrar, los problemas para defender esos balones aéreos, la poca respuesta que hay en esos balones aéreos. Quizá con Tecillo la tenemos, pero con los otros jugadores no la tenemos. Cada que nos centran en una jugada común y corriente del partido, en un centro donde esté el movimiento, donde se esté en juego, cada que se entran desde una pelota parada, sea desde un cobro de tiro libre, sea desde un cobro de esquina, lo sufrimos bastante. Marquínez sabe salir muy bien. Los otros dos arqueros que tenemos, que son Chipi y David Ospina, no salen también a cortar esos centros, y a veces todo ese trabajo se recarga mucho en William Tecillo. Cuando a los otros les toca marcar esos balones aéreos, generalmente nos fallan. Ese es uno de los aspectos a mejorar que tiene Nacional, y que siempre ha tenido Nacional ese problema con el juego aéreo. Muchos son los técnicos de Nacional que han padecido ese problema. Quizá entonces se debe a que es más un problema del jugador colombiano como tal. Al minuto 17 aparecía Tecillo tratando de enmendar su error, aquel error en esa pifia, en ese taco, en esa estupidez que hizo en esa jugada, y en primera instancia trata de centrar. El arquero con el pie la ataja porque su centro se iba bien cerrado, el arquero ya iba a salir a cortar el centro que se esperaba que tirara Tecillo, y termina con el pie atajando un balón que se iba a ir al arco. El rebote le queda a Tecillo, de volea, vuelve y remata. Esta vez sí no fue un centro, sino un remate con empeine, se va al primer palo del arquero, que seguía ahí bien posicionado, y la manda al tiro de esquina. Al minuto 19
Un disparo de Orozco que se desvía en Arias y por poco se va con dirección de arco, por poco se va al fondo de la red, se salvaba nuevamente el verde, llegaba bastante el Cali, estaban activos sus dos volantes, Gianni Quintero y no recuerdo el nombre del otro volante de marca, estaban ganando el medio campo, aunque Gianni Quintero más intermitente en su juego, alternando entre buenas y malas, y Nacional con los mismos problemas en marca, y fuera de eso, dormido, seguía dormido el verde. Cuando hablamos de los mismos problemas en marca, es el mismo problema que constantemente estamos referenciando, muy solo Jorman Campuzano para contener los ataques de los equipos rivales. Tenía a Mateus, pero Mateus bien, apareciendo en ataque, pero le faltaba más regreso, le faltaba más apoyo para Jorman. Minuto 27, se juntan por la izquierda Sarmiento con Cándido. Cándido tira un centro a media altura y la empuja precisamente el que estábamos diciendo, que acompañaba cada uno de los ataques, que era Mateus Uribe. Incluso se veía más a Mateus acompañando esos ataques que al mismo Edwin Cardona. Llegaba más, se mostraba más, se juntaba más con los compañeros, con los extremos, con Morelos, que constantemente entra y sale del área, también va hacia los costados, es un delantero que se está moviendo todo el tiempo, y se encontraba esa sociedad con Mateus Uribe. Como les decía, esta vez fue por la izquierda Sarmiento para Cándido, Cándido del centro a media altura, y Uribe que la empuja al minuto 27, era el empate para el verde paisa, para el verdolaga, y fueron dos goles muy similares, dos goles donde tuvieron los mismos errores y los mismos aciertos ambos equipos, dos goles casi que calcados. Empataba el verde y a partir de allí empezaba a mejorar Nacional, empezaba a despertar. Al minuto 29 pivotea muy bien Morelos para Sarmiento, que le pifia, no logra impactar el balón, le quiso dar de borde interno, se le pasa por entre los pies o por debajo del pie. El caso es que se le pasa. De haber podido impactar ese balón, tenía el arco otra vez perfiladito, en diagonal, lo tenía así, frontal para el remate, y no la pudo impactar. Hubiese sido una jugada interesante para Sarmiento y para Atlético Nacional. Al minuto 30, una hermosa jugada, gambeta de Marino, que está apareciendo muy poco en los partidos, tiene que participar más Marino, a veces no es tanto culpa de él. Por ejemplo, en el partido de hoy lo utilizaron muy poco, lo buscaron muy poco, se activó más esa banda izquierda y la banda derecha apareció pocas veces, muy contaditas las veces que se activó la banda derecha Nacional. En esa aparecía Marino con su velocidad, su gambeta, se la entrega a Morelos, Morelos inventa un caño de taquito, hermosa jugada para Cardona, Cardona se gira, dispara y cruzada se va cerca al vertical derecho del portero de Cali, se me va el nombre en este momento, Rodríguez, el portero del Cali, y en esa misma jugada también, cuando ese balón iba diagonal, pasando, buscando ese segundo palo, se lanzaba Sarmiento y no llegaba. Hubiese sido un golazo de Nacional, sobre todo por la jugada de Marino y de Morelos. Excelente Morelos, cada partido cumpliendo, es de los jugadores que más destaco en Nacional, y excelente Marquínez, hoy fue gigante Marquínez de nuevo, como en el partido anterior. Nacional ahora sí despertando, ya estaba más activo Marino, ya salía más de esa banda, se juntaba con sus compañeros, Morelos siempre siendo una alternativa, pivoteando, buscando los espacios y encontrando en algunas ocasiones a Cardona y en varias ocasiones a Mateus Uribe. Nacional a esa altura ya estaba activo, ya se le veían más ganas, más intención, ya pisaba más el área rival, pero faltaba un jugador que le diera la pausa necesaria, que pusiera un poquito el balón al suelo, porque se jugaba muy directo, muchos pelotazos, muchas transiciones rápidas, y no siempre se puede jugar a esa velocidad, no siempre se pueden buscar las jugadas de ataque con ese ritmo y con esa velocidad. Hay otras que requieren más pausa, y faltaba que apareciera ese organizador de juego, que es la función que generalmente cumple Edwin, pero que en los últimos partidos ha sido muy intermitente. El partido de hoy no fue la excepción, y yo empezaba a esperar, por lo menos yo, no sé qué sensación tenía la hinchada, los espectadores de este partido. Yo quería que ingresara Rengifo. Desde muy temprano ya empezaba a reclamar a Rengifo para este partido. Al minuto 41 vuelve a acercarse el Cali, deja levantar el centro de nuevo Cándido y cabecea desde el punto penal por encima del arco a Ponzá, el que en la otra jugada había logrado levantar el centro, esta vez aparecía cabeceando. Y otra prueba más de los problemas que tanto se remarcan en Atlético Nacional. Así se terminaba la primera parte, comenzaba el segundo tiempo sin cambios, sin modificaciones en el verde, y yo esperaba que entrase Rengifo, pero todavía no entraba, quería que lo hiciera por Cardona, Cardona seguía en el campo. De todas maneras, empezaba la segunda parte y de entrada nomás el Cali atacando, llegando con un par de aproximaciones. En una de ellas Martínez supera a Marino y a Cándido, Uribe deja el rebote corto y salvaba el disparo, creo que era de Martínez, el jugador del Cali que llegaba era Martínez, el que disparaba, y salvaba Marquínez, el portero del verde, otra vez apareciendo. Llegaba el Cali, en la primera parte tuvo más remates al arco el Cali, no quiere decir que haya atacado más, los dos atacaron mucho. Hay jugadas que no contabilizan como remates al arco, sino aproximaciones o remates en general, que incluso llevan más peligro que muchos de los que van al arco. A veces los remates al arco que muestran las estadísticas van a las manos del arquero sin ningún peligro,
y a veces esos remates que cuentan como desviados pasan bastante cerca. Los dos equipos tuvieron muy buenas opciones en la primera parte, pero le pasó al Cali, que fue un equipo que salió a quererle jugar de igual a igual a Nacional y se fue quedando, Nacional fue despertando, Nacional por el contrario fue despertando, fue el equipo que empezó dormido, fue despertando, se fue cogiendo confianza de local y fue creciendo a partir también de las individualidades que tiene Nacional, porque la plantilla de Nacional supera considerablemente a la plantilla del Deportivo Cali. Los dos equipos buscaban el ataque de la misma manera, como contaba, con transiciones rápidas, con balonazos largos, cambios de frente, ataque muy directo de ambos equipos. A ambos les faltaba quizá un volante que le diera pausa en ciertos pasajes del partido. Al minuto 51, regalo de Arias y Campuzano, casi regalan el 2-1. No sé cuál de los dos tiene más culpa. En la transmisión le dieron más culpa a Arias. Arias la quiso jugar con Campuzano ahí saliendo, cerca del área. Campuzano hace un control dirigido muy extraño que termina convirtiéndose en un regalo para los atacantes del Cali. El caso es que entre los dos casi regalan ese gol y Nacional de inmediato responde. Marquínez con Cándido, Cándido hace la salida por la izquierda, encuentra a Sarmiento, Sarmiento engancha de la banda izquierda hacia el medio y saca el remate cruzado, golazo, un balonazo al ángulo, pelotazo de Sarmiento, que tiene unos partidos que parece que tuviese los guayos al revés, que todo lo tira desviado, todos esos disparos se van a la mierda, los centros se van al contrario, pero tiene otros partidos que está muy fino y saca unos golazos de este calibre al ángulo, golazo, y se ponía ahora sí ganador el verde paisa, el verdolaga. Se iba 2-1 arriba. Seguía creciendo Nacional, seguía atacando, el partido a 2-1. Una pared entre Cándido y Morelos. Morelos, lo que decíamos ahora, sale del área, le recibe a Cándido, lo habilita. Cándido la quiere jugar de primera con Sarmiento. Hay un desvío en un defensa del Cali, queda el balón en el aire y tijera chilena, como le quieran llamar, golazo de Sarmiento, tremenda jugada, pero infortunadamente se veía que estaba un paso adelantado, un métrico adelantado. La revisaron en el VAR y le anularon ese golazo a Sarmiento, que hubiese sido la figura del partido, donde hubiese convertido ese par de golazos. El primero, como les decía, también fue un golazo derechazo al ángulo. El partido seguía pidiendo un volante con más aparición, seguía pidiendo, en mi opinión, a Rengifo. Los jugadores del Cali estaban ya fundidos y había que aprovechar aún más para lograr convertir ese tercer gol que ya nos habían anulado. Cardona había tratado de filtrar varias veces esos pases que él envía desde atrás, había tratado de generar un pase, gol de esos, de los que nos tiene acostumbrado, y no lo encontraba, se equivocaba mucho en esa entrega de balón, aparecía muy intermitentemente y faltaba más participación del enganche de Atlético Nacional. Los muchachos del Cali que generaron tantos problemas en el primer tiempo, perdidos, Estupiñán, Ponzá y ni hablar de Avilés también fundido, perdido, no se encontraban estas culebras que tuvo Nacional en el primer tiempo, que tantos problemas dieron. Ya el Cali estaba muy apagado, ya esos jugadores que habían sido importantes se habían perdido en el partido, contrario a ellos, los de Nacional crecían cada vez más, y al minuto 71, cuando estaba a punto de caer ese tercer gol, os daba esa sensación de que ya venía el tercero, Diego Arias hace los cambios, no sé si notó mucha fatiga en los jugadores, sacó a Morelos nunca le gustaba salir, igual Morelos siempre tiene la misma cara de culo cuando está contento, cuando está enojado, cuando está aburrido, cuando está enamorado, cuando está triste, él siempre tiene la misma expresión, y por supuesto que no le gustó que lo sacaran. Para mí no era el cambio, obviamente, era incluso, se puede decir, el que mejor estaba jugando, o uno de los que mejor estaba jugando, y el técnico opta por sustituirlo. También sustituye a Cardona, pero no por Rengifo. Yo esperaba que se hiciera en primera instancia ese cambio, Rengifo por Cardona. Sale Cardona, sale en Morelos, y entran Asprilla y Marlos. No entendí mucho los cambios que hizo en ese momento, creo que se debe más a la fatiga que de pronto habían manifestado, habían mostrado los jugadores. Y 10 minutos más tarde entra Toscano por Mateus Uribe. Ese sí ya estaba cansado, ya no parecía tanto como en el primer tiempo, como en los comienzos del segundo tiempo, que acompañaba constantemente el ataque, ya mostraba más agotamiento. Este jugador viene de un parate largo, de una lesión, y salía sustituido. También salía Sarmiento. Sarmiento sale por lesión, estaba jugando bien, había hecho ese golazo. Sale Sarmiento y ahí sí se da el ingreso de Rengifo, pero todas estas sustituciones me da la impresión de que fueron más por liquidar el partido, por enfriar el partido, por ejercer control, por tener posesión de la pelota, y Nacional perdió mucho ataque con esos cambios que se hicieron. Ya el partido también estaba muy frío porque el Cali estaba agotado y el Cali no tiene las mismas sustituciones, no tiene la misma suplencia que tiene Atlético Nacional. A los del muchachos del Cali realmente se les había embolatado el partido, tendría que haber llegado un gol por una equivocación de Nacional o por una jugada fortuita de juego, pero no tanto por el flujo de ataque que ellos ejercieran. Ya no era lo mismo, ya estaban bastante agotados.
Y al minuto 81, es increíble, es insólita la jugada que tiene Nacional, contragolpe liderado por Marino, que fue totalmente egoísta, no le cede el balón a Cándido y a Rengifo, que entraban por la mitad, entraban por el medio y de frente al arco los dos. Marino se llenó de ansiedad o de egoísmo más bien, y desperdicia esa opción clarísima para el verde, era el 3-1. Era más difícil dañar ese contragolpe que no terminara en gol, era más difícil hacer eso que liquidar el partido ahora sí con el tercero. Minuto 87, ahí sí se la encontró el Cali. Esto es lo peligroso de fallar ese tipo de jugadas. Llevaba mucho rato sin aproximarse con peligro el Cali a la portería de Nacional. Logran romper por la banda donde estaba marcando Cristian Uribe. Cristian Uribe tuvo un buen partido. Me parece que tiene buena proyección este joven. Obviamente comete errores infantiles, pero se le ven condiciones. Esperemos que siga mejorando y encontrarnos con un buen lateral derecho para el futuro de esa banda, de ese sector en Atlético Nacional. Por ahí fue que rompió el Cali. No sé a cuál le quedó de frente, jugador de Cali ahí dentro del área, remata. También es increíble la que falló el Cali, afortunadamente, en esa acción. Y aparece Marquínez poniéndole la mano ahí sin abrirla mucho y salvando la portería verdolaga. Se mejoró un poco, ya a partir de ahí murió el partido, se mejoró un poco como conclusiones generales. Al menos se le dio un poquito la mano a Campuzano, que lo necesitaba, pero hay que ayudarlo mucho más. Las bandas, sobre todo la banda izquierda con Cándido, tuvo muy buena proyección ofensiva y deficiencias defensivas, como es habitual con Cándido. Es un jugador muy limitado para marcar. El partido pasado fue horrible, fue una mierda el partido pasado de Cándido, pero en este partido, al menos en ataque, logró aportar. El partido pasado ni en ataque ni en defensa, en este partido aportando bastante en ataque, pero con las típicas limitaciones defensivas de Camilo Cándido. Volvimos a sufrir el juego aéreo, otro aspecto a mejorar. Los extremos estuvieron un poco más activos que en el partido pasado. Sarmiento apareció, en el partido pasado fue un espectador más. Mejoramos entonces con los extremos. Marino apareció poco, pero apareció bien por ahí en el par de jugadas que pudo participar y llevar peligro. Entonces sigue teniendo aspectos por mejorar, faltan cosas por mejorar que son vitales para que se logren los objetivos, que son ser campeón de los torneos que nos queda por disputar. Estamos vivos en la Copa y por supuesto en la Liga estamos a punto de clasificar a los 8, una clasificación que no se nos va a escapar, pero que el objetivo es ser campeones. Ojalá ser campeones de la Liga, ojalá ser campeones de las dos competencias y mirando de reojo, porque en la Copa nos puede llegar de rival nuestros vecinos, nuestros conocidos vecinos de la vereda de enfrente, y sería una final que sí o sí hay que ganar. Mucho ojo con lo que viene haciendo el Medellín, viene jugando muy bien Medellín, vivo en las dos competencias, viene jugando muy bien Bucaramanga, y Nacional, si quiere imponerse ante esos rivales, esperemos que sea así, debe mejorar esos aspectos que hemos señalado tanto, porque a Nacional le llegan muy fácil y le llegan con mucha constancia, le llegan regularmente, nos atacan mucho, entonces hay que corregir en esa fase defensiva. En la fase ofensiva hay jugadores que nos aportan demasiado, como Morelos. Tampoco podemos depender únicamente de lo que haga Morelos, tiene que aparecer más el enganche. Edwin Cardona está muy perdido, muy intermitente, entonces darle más minutos a Rengifo, que cada que entra se ve dinámico, se ve jugando bien, con buen pie, se junta bien con los compañeros, con muchas ganas, va al suelo a recuperar balones, tiene buena pegada. Entonces, si se está quedando Edwin, hay que darle más rodaje, más minutos al muchacho Rengifo, para no depender únicamente de lo que haga Morelos en el frente de ataque. Marino también tiene que aparecer más, Marlos por supuesto, hoy apareció Sarmiento, entonces esperemos que siga esa curva de mejoría en la ofensiva de Nacional y ojalá en todo el equipo generalmente. Ya hemos recalcado mucho esos defectos, esas limitaciones que estamos observando en este momento en el verdolaga. La rebuena, nos vamos hoy ganadores, 2-1, fue un partido muy entretenido, fue un partido bacano, de golpe por golpe, y se impuso el más fuerte, se impuso el más grande. A Cali no le dio para aguantarle el voltaje a Nacional, y se termina imponiendo el verdolaga. 2-1 en el Atanasio, nos vamos ganadores, nos vamos un poco más tranquilos que en el partido anterior, por supuesto, y agradeciéndoles a ustedes por habernos acompañado otra vez. No se le olvide el like y la suscripción si no lo ha hecho. La rebuena para todo el círculo futbolero.